Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Ventana Cultural. Hoy tenemos como invitado a Rafael Jurado, escritor, productor y más cositas. Hablamos con él de estas cosas, de esta faceta y más. Una trayectoria muy amplia. Vamos a recibir a Rafael. Muy buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, Sumaya. Un placer que me hayas invitado a conversar sobre cultura. Hombre, porque a ti te apasiona la cultura, además has hecho un trabajo que vamos a hablar de ello un poquito más adelante, que tiene que ver con nuestro municipio. Sí. Rafael, escritor, productor, ¿qué más? Soñador, ¿por qué no? Porque la vida, para contarla también hay que soñarla. De hecho, mis comienzos en literatura fueron a través de la fantasía y de historias para niños de 8 a 12 años, ¿no? Pero fíjate que ya hace tiempo desarrollamos en colaboración con Diputación de Málaga y también, por tanto, con Alaurín de la Torre, la historia que ahí verás representada en El tren del abuelo, que es una historia orientada para niños para contar la historia del tren que iba de Coín a Málaga, y que hace unos años se cumplió el centenario de la inauguración. Y eso ya era historia, es decir, la vida trenza sus hilos y te va llevando a donde te tiene que llevar, como ella considera que debe hacerlo. Y ahí ya estaba vinculada la historia a la que llevo ya unos años también dedicándome a rescatar historias de la que han sucedido en la provincia de Málaga y que nos afectan a todos de una manera u otra. Actualidades, ¿no? Es que el presente no se puede entender sin el pasado. Entonces, y además es muy gustoso escribir o, en este caso, hacer producciones audiovisuales, cinematográficas, documentales, sobre la historia de Málaga. Yo le he cogido un placer y un cariño espectacular, porque creo que la historia de Málaga es una historia muy bonita y los malagueños deben conocerla. La historia nunca hay que perderla, siempre tenemos que, porque recoge nuestro pasado, nuestras culturas, nuestra historia, de Además, todo. Fíjate que hay un dicho que todo el mundo conoce, que es: el que olvida su pasado está condenado a repetirlo, y por supuesto no queremos repetirlo, sobre todo para mal. Entonces, cuanto mejor conozcamos de dónde venimos, mejor sabremos quiénes somos y podremos evitar algún error que se haya cometido ya. Totalmente. Bueno, empezaste, me has dicho que has empezado a escribir infantil y juvenil, pero ¿qué es lo que te motivó en realmente a empezar con estas historias, aparte de la historia de Málaga, como tú bien has comentado, El tren del abuelo? Claro. Y yo te hago otra pregunta, dos preguntas en uno, ¿no? Por favor. ¿Hay algo de ti, de tu infancia, de tu juventud, en estas historias? Esa segunda pregunta es complicada. Lo primero que yo te diré de literatura infantil, que yo lo digo una y otra vez para que tomemos conciencia, es que la literatura infantil no solamente es una literatura para niños. Grandes títulos de la historia de la literatura infantil o juvenil, como puede ser El Mago de Oz, como puede ser Momo, como puede ser incluso El Principito, o pueden ser que aparentemente están orientadas a un público indeterminado, 12, 13, 15 años, también están muy orientadas para el público adulto. Sí, está enfocada para todo tipo de público. Exactamente, porque el adulto, si se asoma a la literatura infantil, también va a encontrar mensajes para ellos. Entonces, sí, son historias cortas, son historias con un lenguaje sencillo, pero no son solo para niños. No solo para niños, y como tú bien has dicho, los adultos, abuelos, padres, quien sea, también vuelven a revivir, ¿no? Lo que hemos comentado al principio, el revivir. Quizás se ven reflejada alguna historia en su infancia, ¿no? Y entender. Y entender. Porque a lo mejor con 10 años, yo entiendo que muchas de las cosas que se dicen en la literatura infantil o juvenil, como está escrita al fin y al cabo por adultos, hacer un taller de escritura creativa para niños, por ejemplo,
sería complicado, ¿no? Porque para escribir hace falta un bagaje necesario, entonces, Unos requisitos. y unas vivencias en definitiva, ¿no? Entonces, los adultos cuando escriben para niños ya sí tienen ese bagaje y le pueden contar a los niños cómo es la infancia, intentándosela hacer entender, pero seguro que hay muchos mensajes que los niños no captan y que captarán más tarde cuando se conviertan en adultos. Por eso a veces habría que recomendar a los adultos leer literatura infantil, porque van a encontrar, insisto, muchas perlas que les van a hacer entender. Yo creo que la vida al final se trata de entender qué es lo que hemos vivido, por qué hemos vivido de una determinada manera, por qué nos pasó las cosas que nos pasó y para qué nos pasaron. Porque es aquí cuando vamos a entender que esto también tenía sentido. Dice el refrán, hablando se entiende la gente, pero también leyendo se aprende. No, lo de leer es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Y además es un placer, fíjate, el otro día me encontré a una persona que me llamó y me dijo, Rafael, y me decía, me he enganchado a la lectura. Hasta los 50 y tantos años no sabía que la lectura proporcionaba tanto placer. Y ahora leo un libro y cuando dejo un libro cojo otro y luego otro y luego otro. Él pensó que jamás le gustaría la lectura. Yo creo que ahí hay como un obstáculo, una creencia que ocurre también con los niños o jóvenes más pequeños que dicen, no, qué rollo la lectura, ¿qué va? La lectura es todo menos rollo. Hombre, habrá libros que se han aburrido, no cabe duda. Historias que... Pero hay historias, seas quien seas, hay una historia para ti. Seguro. Eso es como todo, como el teatro, como las canciones, tú dices... Como el amor. El amor, tú tienes un cantante favorito, pero de su disco que contiene a lo mejor 18 canciones, tú dices, pues una o dos no me gustan, o viceversa. Bueno, es que, vamos a ver, si me preguntas por mis pasiones en el sentido o lo que me hubiera gustado también ser, a mí me hubiera encantado ser cantautor. Al fin y al cabo, me encanta... Todo relacionado. Me encanta contar historias, pero es que contar una historia en una canción... Creo que es de las cosas más complicadas que existen y es admirable como algunos cantantes, compositores mejor dicho, sí, son capaces de en 2-4 minutos de resumir una historia y tú dices, qué maravilla. Y transformarla en placer. Y conectar con una necesidad. Fíjate, hay una canción que es El corazón partido de Alejandro Sanz. Yo me acuerdo que fui a un colegio a hacer una actividad literaria, ¿no? Y yo les explicaba que en realidad una canción también es una historia y que si tú eres capaz de contar una historia, pues como lo hace en tantas ocasiones Alejandro Sanz, y acertar con las palabras, el mensaje llega al corazón. Y ese es el objetivo definitivo. Y ese es el objetivo, sí. Una historia, si no llega al corazón, si no te conmueve, algún ingrediente le falta. Entonces, la clave está en la habilidad que el escritor, el realizador, el cineasta, el poeta o el cantautor tienen para hacer llegar unas cuantas palabras al corazón de la masa, que es la que escucha. Yo, como digo siempre, si no hay aplausos porque quizás no le llega al público lo que quiere el autor o el cantante. Pero eso es talento, ¿no? O sea, la clave está en el talento del artista. El aprendizaje y entender, el entendimiento muy, muy importante, ¿no? Pero fíjate que Alejandro Sanz empieza a componer muy jovencito, con 16 o 17 años, creo, no conozco la biografía de él, pero es probable que ya componga sus primeros éxitos. Él sabía, él tenía algo innato, y yo creo que en el arte hay un elemento que es que nace de ti y es un talento innato, naces con él. Rafael, vamos a hablar de Alejandro, dejar de hablar de Alejandro para hablar de mí y hablar de o de Cristóbal también. También de Cristóbal, que sois lo más importante, los protagonistas fundamentales en este encuentro, ¿no? Sí. ¿Cómo nace una historia en tu mente? Vamos a ver, una historia nace sola. Una historia, yo siempre he dicho
con respecto a la literatura, porque la literatura partes de, como se suele decir, el folio en blanco. Sí. Entonces, una historia nace sola. Metafóricamente podríamos decir que aquí al lado nuestro se sientan los personajes y ellos te susurran la historia al oído. Entonces, tú te dejas llevar por ese susurro y entonces vas escribiendo una historia y luego vas eligiendo el camino u otro. Otra cosa es el documental. Yo, cuando presentamos recientemente en la Sociedad Económica de Amigos del País el documental de Cristóbal Benítez, que le dedicamos a un alaurino universal, alaurino y, si me permites, coíno, porque es hijo de Coina. Luego lo vamos a desarrollar, vamos a hablar de ello un poco más adelante. Entonces, fíjate que yo decía que, claro, para contar una historia documental, yo necesito personas que sepan cómo contarme esta historia, porque yo voy a utilizar sus palabras, sí, las voy a ordenar. La fuente que te transmite pero información. Necesito esa fuente. Y esas personas, bueno, en el caso del libro del documental de Cristóbal Benítez, está basado también en el propio diario narrativo que él escribe en 1880. Que él dejó como legado, sí. Bueno, Rafael, que tienes muchísimas ganas de hablar tú de este documental, que luego, por supuesto, que eres el autor, ¿no? Digamos que vamos a hablar de ello, pero sí que quiero hablar de tus libros, porque me parece una magnífica obra, aunque no la he leído, pero por la foto, los títulos llama mucho la atención, que no descarto que lo voy a leer. ¿Qué papel juegan el humor, la fantasía, la imaginación para un escritor, para que tú escribas un libro? Porque obviamente creo que recogen estos elementos, ¿no? Para mí son herramientas en el desarrollo intelectual y integral de un niño y de una niña. Los libros, para mí, es la función principal que cumplen. Entonces, el escritor lo que tiene que intentar es utilizar los recursos, en este caso, por un lado las palabras y por otro lado la trama, para introducirle al niño o a la niña en el mundo de los adultos de una manera suave, lógicamente, porque ese es el camino, esa es la búsqueda. Vuelvo a un libro mítico que es el Mago de Oz, ¿no? El Mago de Oz utiliza una metáfora que es el camino de baldosas amarillas, ¿no? Que tienen que recorrer Dorothy, que es la protagonista, más sus amigos, ¿no? Y en ese camino van a ir ocurriendo cosas necesarias para su crecimiento personal y para su desarrollo y para su descubrimiento, porque una de las grandes misiones que tiene todo ser humano es conocerse a sí mismo, como decían ya los griegos, ¿no? Entonces, para mí los libros es una extraordinaria herramienta de crecimiento y de autoconocimiento. Entonces, yo tengo que desarrollar o elegir la trama adecuada para contarle las cosas que les quiero contar, porque yo ya dejé de ser un niño, pero considero que es importante que ellos aprendan determinadas cosas mientras se van haciendo adultos. Y para mí eso es, lo que yo aprendí es lo que vuelco en los libros, lo que yo considero que es importante que ellos sepan. Y ahí están como esa herramienta que yo deseo que ellos utilicen. Es muy importante porque como son enfocados a los niños, es importante, seguramente para ti, para cualquier escritor, el cuidado del lenguaje y las expresiones, ¿no? Y apoyándome lógicamente en recursos como son la fantasía, que tú la nombrabas antes, la diversión, el humor. Yo les planteaba el otro día a un grupo de niños, fijaros, hay una palabra, es la única palabra que se repite en los libros, en mis libros, en el título. Hay una sola palabra que se repite en todos mis libros. ¿Y cuál es? Risa. Risa. Está en cómo hacer que un dragón se muera de la risa y está en el embajador de la risa. Y yo les preguntaba, ¿por qué creéis que un autor, la palabra que más se repite en sus libros es la palabra risa? Obviamente es porque esa palabra es importante para el autor y para lo que el autor quiere transmitir. Pero ¿por qué es tan importante la risa? Y sobre todo,
¿Qué mágico hay detrás de la risa? Yo te hago esta pregunta para que me contestes. Por ¿Por favor. qué es tan importante? Bueno, yo creo que la risa es como seres humanos, es nuestro salvavidas. La cuestión es, ¿cómo se produce la risa? ¿Qué necesita la risa? Y a mí hay una fórmula que me gusta mucho, que es la carcajada. Cuando algo que llega a tus oídos de una forma accidental, podríamos decir, te desboca y desboca de ti una risa que para nada es fingida, ¿qué proceso ha hecho para producirse? Me parece absolutamente mágico, supongo que algún neurólogo lo habrá estudiado a lo largo de la historia, pero me parece fascinante. Entonces, y sobre todo, ¿qué placer da la risa? Sobre todo el placer, satisfacción y sentir felicidad, porque cuando uno es feliz, se ríe. Imagínate que tú eres, no te conozco lo bastante para afirmarlo, pero imagínate que tú eres una persona que eres capaz de divertir, de hacer reír, de despertar el buen rollo. Todo el mundo se acercaría a ti, porque diría, al lado de ella me siento cómodo, o sea, despierta en mí un bienestar. Porque se transmite las vibraciones también positivas, es alucinante. obviamente. Entonces todo el mundo querría estar, oye, me voy a comer, espera que me voy contigo, oye, que voy a tal, espérate que, oye, te tomas un café conmigo, oye, todo el mundo querría, por eso, fíjate la energía tan bonita que tiene la risa, que todos queremos, y cuando, por ejemplo, en un televisor vemos a algunas personas reírse, nos acercamos a ver qué están diciendo porque nosotros también nos queremos reír. Pues yo quiero reír, quiero compartir contigo muchas cosas en estos momentos que nos quedan unos minutos. Quiero que me hables de tu faceta en los medios de comunicación, porque tú tienes un programa también de televisión, ¿no? Sí, yo empecé en la radio, en Canal Coin Radio, proponiendo un escenario que era hablar sobre el amor. Se llamó Sentir el Amor y se planteó en un principio como un consultorio en el sentido, no en el sentido habitual de llamadas y respuestas, sino de vamos a hablar de amor. Y estuvimos hablando de amor 3 temporadas, sobre amor desde diferentes facetas, pero lógicamente el amor de pareja, que es el que más nos mueve, nos parecía importante y estuvimos analizando. Pasamos posteriormente a hacerlo en televisión y luego pues fuimos en un formato de entrevistas durante varias temporadas y con varios tipos de programas con diferentes temáticas. Pero el amor es una cosa fascinante que también, igual que la risa, merece la pena ser estudiada y analizada. Posteriormente se me encargó un programa de historia y ya llevamos esta que comenzamos, creo que es la 6ª temporada de programas intentando entender nuestra historia, que hemos hablado hasta de la prehistoria en nuestra comarca, que también hay rastro de aquellos habitantes de a lo mejor el 15.000 antes de Cristo, etcétera, ¿no? Y luego pues hay momentos cumbre y clave que merece la pena detenerse. Los temas que abordas en la televisión, en tu programa, ¿los eliges o sí. tenés un equipo? Sí, y sobre todo vienen, como un poco te decía, es decir, ¿por qué has elegido estos libros y no otros? Podrías preguntarme, ¿no? Y yo diría, bueno, ocurre lo mismo con los programas. La vida aquí, yo creo que la vida nos conduce a todos y a cada uno nos ha dado una misión. Tú conocerás tu misión, otros conocerán, pues mi misión es muy diferente de la de Sumaya. Bueno, cada uno tiene la suya, ¿no? Y a mí se me ha dado también esa oportunidad de, a través del televisor y de la televisión, que es una herramienta muy importante, que la debemos de cuidar porque es una herramienta, los contenidos de televisión son muy importantes, porque nutren también. Claro. Y es importante que cuidemos los contenidos, ¿no? Entonces, era necesario contar historias que hablaban de nosotros, pero habíamos olvidado. O sea que siempre estamos volviendo a nuestro pasado, la historia, para que no se quede en el olvido. Es que es fundamental, es que no podemos olvidar, porque si olvidamos cosas que han sucedido, es que no podemos entender el presente. Es así de simple. Ahora sí voy a hablar del presente y ese punto sé que te va a gustar muchísimo. ¿Qué es lo que te inspiró
a, a realizar o producir el documental sobre nuestro, bueno, yo digo vecino, tú luego explicas si nuestro vecino o tu vecino. Bueno, Cristóbal es más vuestro vecino, es más vuestro vecino, porque... El viajero, ¿no? Claro, bueno, vamos a ver, es que hay tantos episodios interesantes en la historia de España, en la historia de Andalucía, en la historia de Málaga, y habría que, yo creo que hay un número de personas no pequeño que se fueron en los últimos siglos, también en los anteriores, pero en los últimos siglos, al norte de África, ¿no? Siempre ha habido movimientos migratorios y este fue uno de ellos. Sobre todo después de la España... Hay varios movimientos muy interesantes que habría que analizar. Hay una cosa que es el protectorado español de Marruecos, pero esta historia de Cristóbal Benítez es previa, pero ya estaban llegando muchos andaluces, muchos malagueños al norte de África, y uno de ellos fueron los padres de Cristóbal Benítez, que fueron a trabajar en el Corcho. Bueno, había trabajo, encontraban allí su manera, su modus vivendi. Date cuenta que probablemente aquí en España hubo rachas en donde sobrevivir no era sencillo, no fue sencillo. Entonces, ahí que van los padres de Cristóbal de Benítez. Sí, durante la guerra, digamos, civil. Esto es previo. Pero ha habido muchos conflictos bélicos. Entonces, falta de alimento, tal y cual, pues van, fíjate, hay otra historia a la que le dediqué también un documental, que es 2000 andaluces viajan en el Heliópolis a Hawái. Esa es otra historia fascinante, de la cual también muchos alaurinos de la Torre irían. Entonces, vuelvo a la historia de Benítez. Van los padres y el niño crece allí, habiendo nacido en Alaurín, crece en el norte de Marruecos, en Tetuán, etc. Y entonces resulta que él tiene una especial habilidad con los idiomas. Él aprende rápido los idiomas. Y entonces resulta que llega dentro de un contexto muy interesante que son las sociedades, los viajes de exploración de las sociedades geográficas europeas. Le captan, un austríaco llamado Oskar Lenz le capta y le dice: ¿te vienes conmigo? Y en un viaje que, como yo explico, estuvo muy cerca de perder la vida, se arriesga. ¿Por qué la arriesga? Para mí, esa es una respuesta que no he encontrado todavía, pero la arriesga. Quizá su deseo de hacer ese viaje, de hacer esa odisea, porque es una odisea en la que más de 100 europeos lo intentan, pero solo 4 vuelven para contarlo. Los otros 90 y tanto no vuelven. Es decir, había un riesgo real. Y Cristóbal Benítez ya tenía mujer e hijo. ¿Cómo arriesgas tu vida de esa manera? Bueno, afortunadamente Cristóbal volvió para contarlo. Su carrera posterior fue dentro de lo que es los consulados españoles en Marruecos, fue exitosa y acabó muriendo en Mogador. ¿Cómo, digamos, caen todas estas informaciones para realizar este documental? Tuviste que indagar, ¿no? Para buscar información. ¿Cómo te llega toda esta información? Bueno, como tú bien has dicho al principio, para contar algo tiene que estar bien documentado. La primera noticia que yo tengo es que yo asisto a unas jornadas que organiza el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, sí. de la área de patrimonio, que son unas jornadas que se llaman también Cristóbal Benítez, y yo vengo un día en el que viene Manuel Pimentel y Ismael Diadier a contar la historia, no solamente esa historia, pero también esa historia, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Qué historia más bonita y a la vez más fascinante? Claro, hay historias que se va a tragar el olvido, pero hay 2 libros, sobre todo uno escrito por Cristóbal Benítez y otro que lo acompaña, que es escrito por Oskar Lenz, el verdadero responsable o impulsor de aquel viaje, y dejan evidencia de todas las vicisitudes que pasan en ese viaje. El Ayuntamiento de Alaurín hace una edición facsímil a principios del año 2000
5 por ahí, y lanza... ¿Por qué? Porque es una historia maravillosa y porque Cristóbal Benítez la detalla y explica cómo de cerca estuvo de la muerte. Y bueno, pues da la casualidad que su madre era coína, y entonces pues ya tenía yo todos los ingredientes para contar una historia que, más allá de quién sea, es una historia, y en un contexto muy interesante que luego, 4 años más tarde, 5 años más tarde del regreso de Óscar Lenz y Cristóbal Benítez, se produce un hecho muy interesante también en la historia de Europa, que es la Conferencia de Berlín, en la que los países europeos se reparten África. Un asunto fascinante. Y luego, quiero decir que tendrá luego efectos colaterales posteriores, ¿no? Fascinante. Es muy importante rescatar historias tan interesantes como la que nos estás contando tú. De hecho, gracias a ti tenemos el documental, tenemos libros, hay muchas conferencias ha habido que tú las has presenciado, al igual que muchísimos vecinos que le interesa la historia. Bueno, Rafael, que estamos casi ya terminando, el tiempo vuela, ¿no? Por eso hay que dejar siempre la historia escrita, ¿no? Rafael, después de escribir libros, documentales, producir, también llevas club de lectura. ¿Qué es lo que le queda a Rafael? ¿Qué proyecto está trabajando? Bueno, ¿qué te gustaría hacer? A mí el documental, el formato documental me ha enamorado desde hace años. Estaba en televisión, o sea, sigo en televisión, pero yo siempre les decía a mi entorno, yo quiero dar el salto al documental. El documental, hay tantas historias por contar. Dentro de esta historia habría otras historias que contar, porque hay un personaje también fascinante que algunos conocerán a Laurín el Grande, por ejemplo, que es el padre Lerchundi. El padre Lerchundi también es un personaje, es un franciscano que se instala por aquella época y que también merecería un documental. Hay muchas personas y personajes que merecerían un documental, y es un formato que a mí me seduce y me encanta. Seguramente, conociéndote ya a través de esta charla, ¿no? De este encuentro, seguramente conseguirás llegar a mucha información para hacer nosotros documental o otro libro, nunca se sabe, ¿no? Es que hay muchas historias que merecen ser contadas. Seguro que tendrás tú mucho éxito, mucha información para que nos acerquemos a estas historias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gracias, que tienes que contarnos mucho, pero el tiempo no perdona. No, lo breve es bueno. ¿No? Lo sí. Bueno si breve, 2 veces bueno. Exacto, totalmente, no añado yo más. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde y mucho éxito, y ya sabes que tienes aquí tu casa para contarnos más historias. Muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de hoy, nos vamos, y la semana que viene, como siempre, estaremos aquí esperando con un nuevo invitado. ¿Dónde? En Torrevisión, como siempre.